Buenas tardes. Me permito presentar toda la pantalla. Ok. Ok. Mi nombre es Ligia Martínez. Soy de Colombia. Mi tesis doctoral tiene por nombre la enseñanza del idioma inglés mediante la implementación de estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en estudiantes de educación superior en la República de Colombia, para obtener el grado doctor en gerencia y política educativa. Mi director de tesis fue el doctor Francisco Flores Cuevas. Ok, ahondemos en el planteamiento de problemas. Tenemos dos ítems aquí muy importantes, que es la política del bilingüismo y la educación en Colombia y las TICs. ¿Cuándo se origina la política del bilingüismo en Colombia? Se origina por medio del Ministerio de Educación Nacional y por el British Council, cuando el 40% de la población empezó a andar a impartir clases en esta lengua. Luego se empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, fue cuando más el inglés tomó su cauce, fue cuando más se implementó en todos los lugares, ya que por esta razón el idioma fue tomado como oficial para que los guerreros de esta época se comunicaran entre sí. Y entre ellos se tomó como la lengua oficial en muchos países y es el idioma oficial a nivel mundial. Aparte de esto, fue donde se hacían también las asesorías comerciales y aparte donde se hacía la política educativa. Luego de esto, en un artículo relacionado por Fajardo 2011, cuando todos los evangelistas de esta época empezaron una inmersión y enseñar el abecedario para que se aprendiera el idioma. Por último, García y García en 2012, en un colegio llamado San Bartolomé de las Casas, en Bogotá, fue cuando se implementó el inglés en los grados sexto. Luego, en el decreto 1330 de Colombia, se implementó el idioma inglés en los grados 6 y 7. Luego, en la política de English Syllabus, se empezaron a dar dos clases, que fue inglés y francés, por la llegada del presidente aquí a Colombia. Y el presidente fue el que comenzó a implementar que estas dos lenguas se incluyeran, y fue cuando se dio todo el caos de esta revolución. Pero en sí, en los 90 fue cuando se llegó a dar se empezó a enseñar el inglés. Luego se vino otra política, que fue COFI. En esta política fue cuando se empezaron un grupo de buenos expertos en la lengua, se enviaron a, a Estados Unidos para que empezaran a hacer una inversión en el idioma y lo trajeran a Colombia para empezar a desarrollar y fueran mejores. Luego, en la Ley General de Educación 115, en el artículo M, 21, inciso M, perdón, fue cuando se inició que el idioma inglés fuera la lengua extranjera en Colombia. De aquí se hicieron, ahora actualmente tenemos uno que se llama Colombia Very Well, que es desde 2015 hasta 2025, donde se está implementando todo acerca de la educación de Colombia, el bilingüismo y las TICs. Bueno, entonces, de acuerdo a todo esto, al empezar a ver todo este background, nos dimos cuenta que hay muchas cosas y muchos baches que están haciendo unas cosas bien, que estamos implementando el bilingüismo y las TICs, pero esto no está totalmente conectado, ya que hay muchos vacíos en los estudiantes, ya que aún el inglés no se está mejorando como debería ser y aún las TICs no las están utilizando como deberían ser. Entonces, desde ahí surge mi propuesta y empiezo yo a traerles aquí el objetivo general, que es establecer una propuesta metodológica para la implementación de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera mediante estrategias pedagógicas dentro de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, apoyadas en el uso de las TICs en los estudiantes de educación superior de la institución educativa Corporación Universitaria del Caribe, STK, en la sede de Colombia, en Sincelejo. Tenemos como objetivos específicos estos siguientes 4 objetivos. Realizar, esto fue lo primero que se realizó. Realizar un diagnóstico en relación a la metodología empleada en la enseñanza del idioma inglés por parte de los docentes, bajo un modelo tradicional en la institución educativa Corporación Universitaria del Caribe.
Este modelo tradicional cabe destacar que es el modelo tradicional virtual como se está enseñando en las clases hoy en día en este programa. Luego, determinar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje de la lengua. Identificar las diversas estrategias pedagógicas empleadas por parte de los docentes en la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de esta institución educativa de nivel superior. Por último, proponer estrategias mediante las cuales se empleen diversas aplicaciones y herramientas digitales apoyadas en las TIC para tener una mayor eficiencia y emotividad en la enseñanza del inglés. Luego, en las preguntas de investigación, inicié con esta pregunta. ¿Qué tan importante es la implementación de estas estrategias pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés de la lengua extranjera mediante estrategias pedagógicas dentro de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula? ¿Apoyadas en qué? En las TICs. ¿En dónde? En la institución donde laboro, en la Universidad Corporativa del Caribe, SECAR. ¿En dónde? En el municipio de Sincelejo, departamento Sucre. La hipótesis. La implementación de las diversas estrategias metodológicas y pedagógicas en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes de educación superior de la institución educativa Corporación Universitaria del Caribe con sede principal en Sincelejo han sido insuficientes. ¿Ok? En la siguiente hipótesis que tenemos es que la implementación de las diversas estrategias pedagógicas, metodológicas, y pedagógicas en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes de educación superior de la institución educativa han sido suficientes. Entonces, estas son las dos hipótesis. Una es que no han sido suficientes y otra es que han sido suficientes. Vamos a ver qué es lo que realmente corroboré con mi estudio. Bueno, en el debate teórico hacemos de esta manera, un ciclo. Empezamos con la enseñanza del idioma inglés, las estrategias pedagógicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las TIC, las competencias de la enseñanza del inglés y la educación superior. En la enseñanza del idioma inglés tenemos a varios y principales autores. Tenemos Telin en el 2008. Él habla de toda esta enseñanza que se estaba realizando en los procesos. Y Lindy trae a colación, ¿cierto? Un estudio muy importante donde él muestra la enseñanza por varios cambios, ¿cierto? De la pedagogía y cómo la segunda lengua, la lengua extranjera, se podía incluir en las matrices. Luego Caballero, en el 2019, crea y nota que la lengua debe ser procesada de una manera. Y ya, como es en el 2019, cómo se debe enseñar, ¿cierto? Centeno también habla de cómo la lengua es fundamental en los procesos de enseñanza. Pero algo que me llama la atención y siempre lo he destacado, en Cuba, cuando Castro en el 2017 nos habla de que se debe tener en cuenta las mallas curriculares. Es que sin las mallas curriculares, ¿cómo vamos a enseñar un idioma? Por eso es que la enseñanza del idioma inglés se debe tener en cuenta. Por eso es que yo primero les traje a colación estas importantes teorías que nos hablaron estos principales autores. Por su parte, Ausubel nos habla, bueno, en el 1988, que la lengua tenía que incluirse, pero que fuera en un proceso más cognitivo, ¿ya? Porque él dice que en un proceso más cognitivo los estudiantes iban a aprender el idioma de una manera pues más rápida y de esta manera. Lazo, por su parte, nos habló de los signos lingüísticos, de cómo se podía agrupar los signos lingüísticos con el idioma y esto hacía una conexión. Por su parte, el bilingüismo, ¿cierto? Es uno de los factores principales hoy en día. Hablamos de bilingüismo según Bloomfield, ¿cierto? Bloomfield trae a colación de que es el dominio de dos lenguas, mientras que Hogan dice que es un dominio más fuerte que la otra. Weiss nos habla que es una parte donde en la parte del cerebro donde la persona que está aprendiendo un idioma lo afianza de una manera más poderosa, pero más coordinada que otra. Mazo, por su parte, nos habla de la actitud que tiene el estudiante para aprender. Y en la RAE dice que el bilingüismo es el empoderamiento que tiene un estudiante para aprender una habilidad más fuerte que la otra. Y es donde el hábitat, donde se aprende habitualmente. ¿Vale? Hay diferentes tipos de bilingüismo. Nos cabe aclarar que está el bilingüismo que nos trae Bermúdez y Fandiño, que es un bilingüismo equilibrado, ¿cierto? Él habla de un equilibrado y un dominante.
Él nos habla del dominado, que es la competencia en lenguas, y el dominado, que es cuando se domina una lengua más que otra. Hogan, por su parte, nos dice que el dominante es la lengua donde, por ejemplo, son 4 habilidades, como ustedes saben, entonces que yo soy más dominante en el writing que en el speaking. ¿Por qué? Porque eso me lo compró un examen. Paradis y Lieben dice que está el subordinado y el coordinado. Y el componente, y el compuesto, componente compuesto. Por el compuesto nos dicen que hay etiquetas lingüísticas, mientras que el coordinado y el subordinado es ese coordinado de todas las 4 habilidades se habla, pero el subordinado donde usted tiene más afianzamiento que otro. Entonces, al ver esta gama, nos traen de estos caballeros que les expliqué anteriormente, y este bilingüismo, los tipos de bilingüismo, cabe aclarar, uno, que en este debate teórico fue importantísimo lo que nos habló Castro. O sea, para mí siempre he dicho que la educación en Cuba, y por eso lo resalto en mi trabajo de investigación, me ayudó 100% mis docentes que fueron cubanos, que de ellos les aprendí donde la educación es un boom. Y por ello estudié en esta universidad porque mis docentes cubanos me mostraron otra ideología y me hicieron abrir más la mente hacia la educación. Por eso esta universidad tiene mucho énfasis y mucha buena educación porque mis docentes han enseñado a mis profesores mexicanos y por ende se ha hecho una excelente teoría y una excelente educación. Y entonces va a acabar aclarar. ¿Qué tomamos entonces como bilingüismo? Como dice la RAE, un habitual donde 2 lenguas se aprenden de la misma forma. O sea, ese es el bilingüismo. Por eso es que decimos que Colombia no es bilingüe. Y muchos países hablan no de bilingüismo, no, porque es que, ¿cómo hablar de bilingüismo donde se aprenden los 2 lenguas por igual? Siempre la lengua materna lleva más porque se habla más en la vida. En cambio, el inglés aquí, pues aunque se hable, aunque estemos en construcción, que nos falta mucho más para llegar a esta nivelación. Por eso yo pienso que los tipos de bilingüismo que ya les acabo de explicar, el tipo de bilingüismo que tenemos más en Colombia es el dominante. Una lengua se habla más que otra, una habilidad se aprende más que otra. Bueno, siguiendo con esto tenemos las estrategias pedagógicas, ¿vale? Cabe aclarar, aquí las personas que más traímos a colación fueron Valenzuela y Vargas, donde ellos hablaron de las estrategias preinstruccionales y de las estrategias coinstruccionales y las post. En las preinstruccionales, Valenzuela y Vargas hablan de cómo en la educación estas estrategias pedagógicas se inician. Entonces, el pre, ¿qué hace un estudiante? ¿Qué hice yo para venir antes? Yo primero hice mi lista de chequeo, hice mis cuadros, busqué las palabras claves para poder estar en el compuesto que es ahora. ¿Cuál es el compuesto ahora? Las construccionales. ¿Cómo lo que ya aprendí por medio de la lectura, cómo lo llevo a cabo aquí? ¿Cómo lo explico? Entonces, en la clase, el docente que está enseñando inglés y el estudiante que está aprendiéndolo, cómo hace mapas conceptuales, hace infografías para llevar a que se aprenda este, este lenguaje. Por su parte, las POS, ¿qué saca de esto? Entonces, ¿cómo luego de todo lo que aprendí saco resúmenes, saco palabras claves, saco debates cortos y voy aprendiendo de esta manera? Y las estrategias didácticas que nos habla Labra y Valle. Labra nos habla de cómo el estudiante aprende a través de todo lo didáctico, a través de canciones, a través de juegos, a través de videojuegos, que ya se aprende mucho, y Valle también nos relaciona esto en los estudios que se están haciendo hoy en día. Luego, en este proceso didáctico tenemos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la diferencia de términos, tenemos lengua y pensamiento, tenemos la adquisición de una segunda lengua y el aprendizaje de una lengua extranjera, ¿cierto? Aquí entonces resaltamos lo que nos habla Peralta en 2016, ¿cierto? Peralta habla de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo todo lo que es el proceso de aprender una lengua a través de la diferencia de términos, ¿cierto? Entonces, Joan y Chamot nos hablaron de que se tiene que aprender en la enseñanza todo aquello que lo estamos haciendo y el aprendizaje acumulado anterior, todo lo que estamos aprendiendo. Pero esto lo llamamos a través de una competencia, ser competente a, lograr a. Mientras que López habla de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una reciprocidad. Tú haces, yo hago, yo aprendo, yo enseño. En el lenguaje y pensamiento, que también lo traemos acá. ¿Por qué traemos el lenguaje y pensamiento?
porque para Vygotsky los primeros iniciales para aprender un idioma es lo que el niño hace. El niño balbucea y aprende a través de esto. Mientras que Vila dice en 1983 que un niño aprende, sí, pero en cierta edad. Piaget nos dice que aparte de aprender el idioma, ¿cierto? Se hacen las funciones simbólicas del aprendizaje y se lleva al aprendizaje equilibrado, como lo dice Skinner, ¿cierto? Skinner también saca toda esta parte de adquirir el lenguaje. Y Krashen en 1981 dice que se debe aprender el lenguaje a través de los compuestos. Ahora, ¿por qué traigo aquí estas dos diferencias? Adquisición de una lengua, de una segunda lengua y aprendizaje de una lengua extranjera. Aquí voy a traer de lo de Wilkes. ¿Qué es adquisición como Wilkes dice? Wilkes es un proceso natural. Esa es la segunda lengua. Cuando yo estoy, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, como lo dice también Manga, yo estoy en Estados Unidos y yo estoy adquiriendo una lengua a través del hábitat. Es como aquí en Colombia. Si llega una persona, como le dicen usualmente, no es una palabra académica, pero le dicen gringos, y llegan aquí a Colombia, a mi ciudad, por ejemplo, va a aprender los idiomas de aquí, va a adquirir el lenguaje español, pero de una forma natural. Mientras que un aprendizaje de una lengua extranjera, que lo dice Porcher, Forge y Juan, lo aprenden en un salón de clase. En un salón de clase donde aprenden todos estos debates teóricos. Es donde aprende a forjar el idioma. Es donde aprende que los signos se llevan, donde aprende la gramática, donde aprende lo que es el vocabulario, el writing, lo lleva a una forma de speaking y logra aprender el listening a través de todos los ejercicios por medio de música, por medio de canciones, por medio de videos. Esa es la diferencia entre adquirir y aprender. Ahora traemos a colación las diversas formas que nos hablan los actores como Basterra, Vaca, Cobo y Bojar. Basterra, perdón, nos habla de las TICs, la tecnología de información y comunicación que se logran a través del software y de hardware por medio de tradiciones y donde se está llevando hoy en día, ¿cierto? Que las TIC ya no son solamente aprender un computador y no. Como dice Cobo, esto se lleva a través de tecnologías, a través de la informática. Igual hay algo que habla de un gran potencial, que es donde ya las personas, todos son las tecnologías. Por eso es que las TICs en la educación es tomado por un modelo relacionado entre lo que se está aprendiendo y lo que se está tomando. Por eso entre Zamorra dice que se debe aprender, desaprender y volver a aprender. Y UNESCO nos habla que la implementación de las TICs hoy en día han tomado un rumbo así desde 2004. Porque antes, como les dije, prendían el escritorio y hacen. En cambio, ahora las TICs es un mundo que todos estamos conectados totalmente. Por eso, las TICs en la lengua, en el aprendizaje de una lengua extranjera, como lo dice Rodríguez, se tiene primero en cuenta la edad del estudiante y lo que desea aprender. Ojo, la edad y lo que desea aprender. Luego hablamos de Sánchez con las comunicaciones del inglés. Luego hablamos de castellano cuando habla de que un idioma inglés se debe tener en cuenta el idioma inglés y el idioma canalizador, o sea, para ver cómo se está desarrollando. Y Lamos, por su parte, habla de que se debe saber las TICs, pero también en cuanto a las políticas educativas del idioma, de la lengua extranjera con las TICs. Aquí tenemos varias competencias, ¿vale? Tenemos las competencias comunicativas, la competencia del idioma inglés, la competencia lingüística, la pragmática y la sociolingüística. Entonces, es importante destacar que la competencia comunicativa habla Gibbons y Tobón, todos lo reconocemos, que Tobón nos habla de la capacidad que abarca la lengua para aprender un idioma. La competencia lingüística, que es todo lo que se aprende, como dice Chomsky, Krashen y Garcés, todo lo que es la competencia, la sintaxis y todo lo que sea alrededor de la gramática. Y la pragmática es cómo eso que se aprende, tú lo llevas en cuanto a la práctica, hablar. Y la sociolingüística es cómo aprendes eso poniéndolo en práctica y cómo lo llevas a cabo en la cultura. Y en la educación superior aquí tenemos que se habla del término universidad, Coban, Snow y UNESCO, hablan de que la universidad es el toma entre lo que es la parte del común, por eso que universidad, uno y el común, cómo la comunidad se interacciona. Entonces, la educación superior, Ruiz, Sneberg y Dawidi nos enseñan de que se lleva a cabo
un proceso de los escenarios de la tecnología. Luego se está aprendiendo el e-learning, todo lo relacionado con él. Y luego Dawood nos enseña de que las TICs es la parte fundamental donde se está haciendo todo lo que es las competencias, ¿cierto? Y todo lo que se está llevando a cabo en la enseñanza, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en lo que es la lengua, etc. Luego, tenemos en cuenta el diseño metodológico de presente trabajo en la investigación. Bueno, este es un trabajo con una metodología mixta. Esto es lo más importante de mi trabajo y cabe aclarar lo que se tiene en cuenta la metodología mixta. ¿Por qué? Porque tuve en cuenta una investigación acción participativa y también hice los análisis de cada uno de la encuesta que tuve en cuenta con mi trabajo. Este es un trabajo en nivel profundidad de conocimiento sobre el objeto de estudio. Esta investigación tiene un diseño exploratorio, porque es natural, descriptivo, porque tuve en cuenta las categorías y las subcategorías, y es transversal porque es un trabajo longitudinal, estudia un tiempo, ¿cierto?, para llevar a cabo. Y se utiliza un tipo de estudio correlacional, porque ya relacioné las categorías unas con la otra. Aparte de esto, también cabe aclarar que se hizo una observación a cada uno de sus participantes. Se manejan instrumentos que permiten una mayor profundización. ¿Cuáles fueron los instrumentos teniendo en cuenta? La observación participante, donde observé todo de un principio a fin, la entrevista con preguntas abiertas y la encuesta estructurada, que se la hice a mis estudiantes, y las preguntas abiertas se las hice a los docentes. La investigación se fundamenta además en la experiencia del autor porque abarque un largo periodo del vínculo investigador. Por eso es que es un trabajo longitudinal. Se incluyeron 6 categorías esenciales, las que fueron mencionadas anteriormente en el debate. Por eso me llevé mucho tiempo en el debate explicando. Aparte, este diseño de investigación consiste en un estudio de caso único. No hay más otro caso que se haya realizado. Sí, seguí varias teorías y referentes, obviamente para la explicación del enfoque teórico, pero tuve en cuenta, dentro del cual combina características de diseño a partir de muestras, cuando realizo una encuesta tipo cuantitativo a los estudiantes. O sea, cuando hice el tipo de encuesta cuantitativo, fue cuando busqué otros estudios que se hayan hecho anteriormente para poder aplicar al mío, pero el mío lo hice con mis propias, con lo que realmente yo quería investigar. El objeto de estudio se toma en sus condiciones naturales. No son creadas situaciones ni ficciones ni ficticias, ni son situaciones inventadas, no, todo lo lleva a cabo por la observación. Y todo lo lleva a cabo por las condiciones naturales, sin manipular nada, y por eso fue exploratorio. Y lo tuve en cuenta en un ambiente cotidiano virtual. Concluyendo, se trata de una investigación interpretativa, porque obviamente llevé a cabo todos los análisis que tuve en cuenta en la encuesta. Y narrativa, narré todo lo que se había pasado, que combina en su diseño el uso de técnicas de recolección de evidencias cuantitativas y cualitativas, pero consecuentes siguiendo un ejemplo de estudio de condiciones naturales. La encuesta pues costó de los siguientes campos: datos generales, la actitud y experiencia, el uso de las TICs, la experiencia de interés de formación, los obstáculos, los estándares y competencias de las TICs. Se tomó como muestra a 110 estudiantes de un total de 300 estudiantes de todo el programa. En la encuesta se plantearon preguntas cerradas establecidas por la escala tipo Likert, asociadas a cada una de las categorías. Entonces, como ustedes saben, en análisis y discusión de resultados siempre lo que tenemos en cuenta es la pregunta principal e ir respondiendo. Entonces, la implementación de las diversas estrategias metodológicas y pedagógicas en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Pues nos damos cuenta que el género que más quiere aprender un idioma es la femenino. La edad que siempre más desea aprender es la edad entre 19 a 25. Son los estudiantes que más están en esta comuna. El semestre donde más tenemos personas ya y que más realizan, que están preocupados por su análisis de aprendizajes, es cuando ya están en los trabajos de grado. Porque mi universidad está fundamentada en el hecho de aprender una lengua extranjera, ¿cierto? Y en el hecho de estar aprendiendo aún más. El análisis y discusión de resultados. Tenemos qué tipo de herramientas digitales en la enseñanza del idioma inglés como efecto motivador de los estudiantes.
Tenemos aquí, bueno, haciendo toda esta referencia, en donde más nos destacamos es en esta, que los estudiantes facilitan las TICs para aprender, pero ahí tiene sus pros y sus cons, porque algunas veces sí lo utilizan los profesores, otros no. La actitud y experiencia, cómo las TICs lo mejoran, cómo los cursos TICs básicos lo necesitan. ¿Qué tipo de TICs se usan en la enseñanza del idioma inglés como un efecto motivador? Entonces aquí nos damos cuenta que todo lo que utilizan por correo electrónico es donde más lo hacen. Entonces ellos dicen, lo conocemos demasiado y estamos aburridos que queremos que exploren de otra forma, que le hagan a través de chats, de videoforos, de unas virtuales. Solo muestro aquí que son cosas que no se están utilizando. ¿Cuáles son las metodologías empleadas en la enseñanza del idioma inglés? Lo mismo, por correo, por forma virtual, no se está logrando. ¿Qué factores son los que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del aprendizaje de una lengua extranjera? Todo, que algunos tienen computadora en casa, otros no, unos sí saben manejar el software, otros no, la conexión a internet es uno de los factores más pésimos que mis estudiantes tienen, y la formación a través de las TICs. Los obstáculos. ¿Cuáles son las diversas estrategias pedagógicas empleadas por parte de los docentes en la educación superior? Este es uno, voy a explicar el más y el menos, que es así, no. Identifico, uso y apropio las herramientas básicas de las TIC. O sea, ellos tienen todo lo básico. Entonces, es donde más tienen ellos que fundamentarse. ¿Por qué? Porque no lo tienen. ¿Y cuál es el que más ellos menos utilizan? Que es el que tienen 36. Dice, promuevo la reflexión de estas herramientas aprendiendo una lengua extranjera para que mis otros compañeros lo utilicen. No, no hay aquí una peer collaboration, no hay un peer working. No, los estudiantes no trabajan en grupo, son muy individualistas. Entonces, la pregunta, la respuesta a la pregunta principal, ¿qué tan importante, como lo mencioné anteriormente, es que necesitamos reevaluar las necesidades de los estudiantes en mi universidad, contratar expertos? Se están contratando personas que no son expertas ni siquiera en las TICs ni en la lengua extranjera. Tengo la tarea, bueno, ya lo he venido haciendo después de haber terminado mi trabajo, revisar los 44 cursos del pensum del programa de licenciatura en inglés, para ir revisando cómo esto va unido con las TICs. Eh, seguimiento a estudiantes, seguimiento a estudiantes, antes, esto es para ir cronometrando mi tiempo. Capacitación de docentes, seres autodidactas, metodologías activas e incluyentes, herramientas digitales actualizadas y estándares del mismo. ¿Cuáles son ya con esto terminamos las conclusiones personales y las propuestas que también traigo a colación? Principalmente se puede afirmar que estas estrategias de proceso de enseñanza-aprendizaje son valiosas, ¿cierto? Para que el estudiante esté aprendiendo. La carencia de nuevas tendencias tecnológicas en los escenarios virtuales ocasionan que los estudiantes se acostumbren a las videoconferencias y unas clases que no motivan, que son desalentadoras, que el estudiante está ahí por aprender. Entonces, se debe tener un detonante, o sea, el acto detonante es que ya los estudiantes no quieren participar, no quieren entrar a las clases. Y la universidad, entonces, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi propuesta? Ofrecer videos tutoriales para saber utilizar las plataformas, capacitaciones por parte del coordinador de área y el experto temático, para que el estudiante aprendiera a través también del bienestar todas, aprendizaje del tiempo, la propuesta. ¿Qué otras cosas se están haciendo? Revisando a fondo la información detallada a los estudiantes, si ellos participan en los cursos online, si no saben los cursos online. Como propuesta, se propone que el docente debe estar actualizándose frecuentemente. Por esto yo traje, ya estoy haciéndolo y estoy comprobando que mi teoría sí se está llevando a cabo, que ya los altas índices ya no hay tantos desertores. ¿Qué estoy enseñando yo? Que mis estudiantes aprendan, ¿cierto? El idioma inglés y las nuevas tendencias, se estén actualizando. Dice las jeringas del conocimiento y las cápsulas del inglés. La autora, bueno, yo propongo que se hicieran estos eventos semanalmente y lo llevaran también por la METIC. Se llevó a cabo una planeación quincenal revisada, ¿cierto? Y capacitaciones constantes. Las capacitaciones las estoy haciendo cada 15 días y las clases que ya dije son semanales. Son todos los jueves, las estoy haciendo de 6 a 7. Y los docentes cuando elaboren los cursos deben incluir las políticas de bilingüismo que no estaban siendo incluidas desde su fondo, desde el artículo 115, desde la ley 115 en el artículo 21, parágrafo M, donde se evidencia todo esto, donde no es segunda lengua
en lengua extranjera y las TICs en conjunto. ¿Qué otras recomendaciones hago? Hago que se deben incluir lo que es Bancoro, Kahoot, Quizlet, otras nuevas. O sea, ya dejemos de incluir todo lo que es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que hacer cosas nuevas. El Padlet, el Flipgrid, utilizar SoundCloud, la infotrónica para enseñanza de las didácticas, las metodologías activas, como ya lo dije, que el estudiante ya venga preparado porque son cursos virtuales y así aprende tanto ya las TICs como el aprendizaje antes, que es las clases invertidas. Entonces, por eso aprender basado en proyectos, la gamificación y el aprendizaje en servicio. Y la metodología para el trabajo. Esas son las tres técnicas, la expositiva, la participación en grupo, las técnicas para la indemnización, la enseñanza y trabajo colaborativo. Gracias por la atención prestada. Un placer para mí haber estado en esta universidad y haber tenido a este excelente equipo de docentes. Muchas gracias. Ok, dejo de presentar. Deteniendo la grabación.